Un tema que abarca una situación que muchas veces está en silencio, muchas veces se hace caso omiso esta materia porque toca muy profundo lo que es el ámbito familiar como tal. Y más en estos tiempos de cuarentena, más en estos tiempos de encerramiento, donde nadie nos enseñó a manejar las situaciones en casa, donde veníamos acostumbrados a que cada persona dentro del núcleo familiar venía presentando una actividad literalmente hasta individual, donde muchas personas en la noche donde se veía o en la noche donde hacía el abordaje a los niños con las actividades de la escuela. Y esta situación de pandemia de COVID, pues nos ubicó en un espacio con todo el núcleo familiar. La familia, pues obviamente siempre hemos visto que es una célula fundamental de la sociedad, pero ahorita la familia no solamente está conformada por el padre, la madre, sino que también tenemos a la abuela, a los tíos, a otro familiar que hace convivencia en el mismo hogar. Y siempre se ha visto el hogar como esa cápsula de protección. En estos tiempos de pandemia, de COVID, pues eso es lo que veíamos, que al dar una cuarentena, al encerrar a la familia para protegernos de un virus, pues resulta ser que podemos vivir con el mismo enemigo dentro del hogar. Y el enemigo, pues obviamente, puede ser cualquier miembro de la familia. Generalmente en estos tiempos, pues se habla de violencia de género, sin embargo, muchas veces se malinterpreta la terminología, ¿verdad? Porque la violencia puede venir de cualquier persona dentro del núcleo familiar. Puede venir del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y también incluimos al adulto mayor, ¿verdad? Y es una situación que mucha gente no habla. No habla ¿por qué? Por temor, por miedo, por no saber manejar las situaciones, porque de repente también se acostumbró a esa situación, porque ¿qué pasa en la familia o en la persona que agrede? También puede venir de un patrón de conducta y cree y hace ver que eso es normal, ese tipo de acción dentro del núcleo familiar. También se ve en el espacio de una oficina, en el ámbito laboral, también lo vemos en un espacio educativo, sea escuela, sea universidad, sea un colegio de adolescentes. Es decir, la violencia como tal no se debe avalar de ningún tipo, venga donde venga. Eso es lo que hay que tomar en cuenta en esta oportunidad. Y es uno de los objetivos que estamos llevando a cabo con esta actividad. Es simplemente dar una información para que las personas la sepan manejar y qué hacer y cómo accionar en un momento determinado, ¿verdad? Yo creo que esa es la misión de cada uno de nosotros como formadores, como educadores, como padres representantes, como el que lleva esa batuta, ¿verdad? En la medida que nosotros eduquemos, pues vamos a minimizar la violencia. Esa yo creo que es la premisa fundamental de todo proceso educativo. Y obviamente en esta oportunidad de cuarentena es una materia que debemos fomentar, educar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos que hay violencia a nuestro alrededor y no sabemos cómo actuar. O muchas vemos que hay violencia a nuestro alrededor y simplemente hacemos silencio. Cuando podemos salvar hasta una vida, el simplemente hecho de accionar a denunciar. A denunciar como con base, con argumentos. A denunciar en dónde, en las instituciones que están encargadas para eso, porque nuestra legislación, tanto de Venezuela como de cualquier parte del mundo, hay una legislación que prevé el accionar para proteger, en este caso, a la familia como tal. Cuando hablamos de violencia, de acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, esta la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, contra la persona o un grupo o la comunidad.
que cause o tenga mucha probabilidad de generar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o la privación. Es decir, la violencia es tan fuerte que puede causar cualquier daño en el ser humano, desde que nacemos hasta que envejecemos, es decir, en todo el proceso de vida. Legalmente existen todo este tipo de violencia psicológica, acoso, hostigamiento. También vemos que está la amenaza, la violencia física, la doméstica, la sexual, el acceso, el carnal, la prostitución forzada, la esclavitud, el acoso sexual, el acoso o la violencia dentro del ámbito laboral, patrimonial o económica, obstétrica, esterilización forzada, mediática, institucional, simbólica, tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, el femicidio y la inducción a la ayuda del suicidio. Es decir, hay muchas maneras de hacer violencia contra la persona. No solamente la mujer, puede ser también contra el mismo hombre, contra un niño adolescente o contra el adulto mayor. Generalmente la violencia, cuando hablamos de la violencia hacia el hombre, muy pocas veces se ve, muy pocas veces se habla, pero sí hay muchísimos casos y muchas veces por temor, por vergüenza, por cuestión social, cultural, no se denuncia. Pero como hemos dicho, la violencia no puede ser avalada de ningún tipo, venga de donde venga. En este caso, pues vamos a hablar sobre 4 tipos de violencia específicamente. No que las otras sean menos, porque en el ámbito de violencia todos tienen el mismo rango. Simplemente que la violencia física y psicológica, económica, sexual son las que mayor predominan en este caso. Cuando hablamos de violencia física, efectivamente es la violencia que se ve. La violencia que se ve, la que generalmente la persona habla, es cuando vemos en la persona un moretón en la cara, también puede ser un empujón, una torcedura, un corte, un tirón de cabellos, una agresión de manos, por lo menos en España, mi amiga Silvia, pues, hostia, que se le dice una cachetada, puño, golpe, cuando se lanza un objeto, es decir, hay una ira y le lanza el objeto a la otra persona. Las patadas, escupir. Muchas personas tildan este tipo de acciones como algo normal. Hace poco nosotros tuvimos, junto a mi hermana, que es abogada, tuvimos un foro sobre violencia y parte de los comentarios que nos hicieron por privado es que si el empujón se cataloga como violencia. Obviamente, cuando son las acciones reiteradas, ¿verdad? Reiterativas, pues obviamente se puede catalogar como violencia. ¿Por qué? Porque se está normalizando una acción. Y no puede ser. Yo puedo entender que en un momento dado se dé un grito, pero todos los días un grito no es sano para nadie. ¿Ok? Y es de la violencia que se ve generalmente en la persona. En la mujer sobre todo porque la mujer es uno de los sujetos más vulnerables. Sin embargo, la persona que agrede a veces se cuida de tocar el rostro. ¿Por qué? Porque es la parte más evidente de que hay agresión física. Muchas veces vemos personas bien plantadas o que socialmente son muy amables, pero la verdad se vive detrás de la puerta. Y muchas de esas personas, por conducta ya aprendida, pues minimizan la acción de la agresión, de tocar el rostro, pero lo hace en los brazos, lo hace en la espalda, lo hace en las piernas, pero eso es agresión física. Y la víctima, pues por acoso, por miedo, por temor, no lo dice. Y yo creo que una de las partes más principales en este sentido es de las personas que rodean. Muchas familias pueden darse cuenta de la acción, mas no denuncian, mas no buscan en minimizar ese tipo de acción dentro del hogar. Muchas personas que conviven alrededor lo saben, pero tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque simplemente piensan que eso es una acción detrás
de puerta del núcleo familiar en sí que está siendo afectado y que no es mi problema. Pero nosotros somos corresponsables de alguna otra manera y la omisión también es un delito. La omisión también permite que el abusador siga. Y en este sentido, la legislación, por lo menos de Venezuela, de muchas partes de Latinoamérica y del mundo, pues tipifica que este tipo de acción hay que darlas a conocer. Es corresponsabilidad, es responsabilidad de quienes rodeamos a la víctima, en este caso, accionar y denunciar. Una maestra o un educador que vea un caso de violencia en un niño, la obligación de denunciar, llamar la atención. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pues va, de alguna manera está permitiendo que siga el abuso. Cuando hablamos de violencia psicológica en este caso, es una de las más fuertes también. ¿Por qué? Porque es la que no se ve, sino la que se hace, ¿verdad? Como lo dice aquí mismo, pues es la que se llama y se realiza con la intervención del contacto físico a una persona, es decir, se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal sobre otra, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en la persona. Es decir, se minimiza a tal punto al ser humano que ésta se inhibe de accionar, ¿verdad? Generalmente se inicia a través del lenguaje cuando un miembro de la familia o un miembro, una persona que labore en el mismo espacio o de alguna otra persona que esté cerca, insulta, grita al otro. Luego, estos maltratos obviamente empeoran. Cuando una persona le dice a la otra, generalmente la pareja, tú no sirves para nada, tú eres una basura, palabras despectivas, si sales ya vas a ver, si dices algo verás cuando yo llegue, si accionas, si mandas un aviso o miles y miles de palabras que se le dicen a la persona que en este momento es agredida, causa un daño terrible. Cuando un padre le dice a un niño pequeño, muévete muchacho y tú no sirves para nada, eh, y por allí para de contar miles de palabras obscenas, puede crecer ese niño con una condición que él se va a sentir mínimo. O sea, le estás tocando el autoestima y obviamente los amigos que manejan la parte de psicológica pues lo saben muy bien. En estos casos la violencia psicológica te minimiza a tal punto de que no te mueves, quedas paralizado, es decir, no buscas ayuda de ningún tipo. Y muchas personas que están alrededor, vuelvo y reitero, que saben la situación y se inhiben de accionar o de ayudar. En este caso, la persona tiene que tener como las herramientas necesarias para poder buscar ayuda. Buscar ayuda a través de quién? De la familia, de amigos y de la misma tecnología. Ahorita tenemos la tecnología de la mano, ¿no? Y a través de las redes sociales, pues manejamos mucha información, ¿verdad? Manejamos mucha información a través de las plataformas diferentes de material informativo que nos pueden ayudar de alguna manera a minimizar este tipo de, ayuda, de situaciones psicológicas. Y es una de las más graves. ¿Por qué? Porque esta puede hacer caer en la persona pues en un estado de depresión. Con respecto a la violencia económica, es una de las violencias que estamos viendo, sobre todo ahorita con más incidencia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia. Estamos en una situación donde muchas familias han visto vulnerado su ingreso. Es decir, muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas han minimizado su ingreso. ¿Por qué? Porque están en casa, no pueden trabajar, trabajan por cuenta propia y de ser cabeza de familia, ahora pasas a ser dependiente. Entonces, esta situación está trayendo como consecuencia violencia económica, es decir, la violencia, en este caso aquí se indica a la mujer. ¿Por qué? Porque es la persona que lleva generalmente la batuta de un hogar, ¿verdad? Sin embargo, esta puede venir de cualquier miembro de la familia en estos casos. Acá pues tenemos que la violencia
contra la mujer se manifiesta de distintas maneras, desde la violencia física más visible hasta la violencia económica o patrimonial en este caso, la que no se ve, la que no se denuncia. Generalmente esto no se denuncia. Nos referimos al control que tiene la persona que provee, ¿verdad? Sobre el resto del hogar. Es decir, yo te mantengo, tú haces lo que yo quiera. Yo te mantengo, aquí se va a hacer lo que yo quiera. Esta casa es mía y tú no hablas, porque esta casa es mía. Yo soy la que estoy dando las provisiones, pues aquí yo soy la que controlo, tú no tienes derecho a hacer nada. Es decir, no tiene control sobre su dinero, ¿verdad? Es un abuso constantemente que se da en el núcleo familiar, pero que no se dice, ¿verdad? Ese control económico que se mantiene sobre el miembro de cada familia, es decir, sobre la víctima, que se limita al tal punto de que existen casos donde la persona, ambos están trabajando y la persona gana su salario y dispone de su salario para comprar insumos personales. Puede ser un perfume, puede ser un polvo para la cara, y hasta esas cositas pequeñas que uno vemos pequeños, pues. Y la pareja la agrede por haber gastado parte de su dinero en eso, que tiene que pedirle permiso a la pareja si puede comprar hasta un champú. Y esos casos se ven. Es decir, yo te doy 100 y los 100 te tienen que durar para el mes, pero tú no vas a gastar esos 100 en nada para ti, porque esos 100 son para esto. Y si lo gastaste, lo repones. Algo similar. Y muchas cosas más. El punto de vista cuando vives en una vivienda que no es tuya, sino es de tercero, es decir, esta es mi casa, si no te gusta te vas. O sea, violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, y si la persona tiene un grado de agresividad, pues llevamos a la violencia física también. Y también tenemos lo que es la violencia sexual. La violencia sexual en mucha cultura, pues hasta se asume como si fuera normal. Es decir, que tú estás dentro del matrimonio o de la convivencia conyugal como tal, ¿verdad? Y la pareja te obliga a tener el acto de la función sexual sin tu consentimiento y lo haces ver normal. Es decir, la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, y una variedad de estos tipos es la coacción, desde la presión social, la intimidación, la fuerza física. Se refiere a aquellos casos en los cuales tanto la mujer como el hombre, ¿verdad?, sufren de abuso sexual forzado y obligado por parte de su pareja o un familiar, lo que genera un trauma mental y físico. Hago la acotación acá porque tanto la mujer como el hombre se ve inmiscuido en esta situación. También podemos ver este tipo de actos, pues obviamente, en la violencia infantil. Es decir, nada que sea en contra de tu voluntad es avalado. Es decir, hay una violación de tus derechos, hay abuso. Por eso se le llama violación sexual, que mucha gente no lo denuncia. ¿Por qué? Porque estás dentro de una relación. Pero todo acto que no sea con el consentimiento de ambas es abuso. Y la violencia infantil, que es uno de los temas que estamos ahorita también cuidándonos. ¿Por qué? Porque el niño, ahorita los niños adolescentes tienen más acceso a la tecnología a través de sus clases, a través de la información, a través de la utilización de las herramientas tecnológicas. Y este maltrato infantil es el abuso desentendido con los niños y adolescentes menores de 18 años. Este incluye maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial, entre otros tipos, ¿verdad? Es literalmente exponer al niño a un peligro de supervivencia. Y la exposición continua de los niños a través de esta situación está siendo muy vulnerados. Los niños tienen derecho de vivir en sana
convivencia familiar. Y lamentablemente, dentro del núcleo familiar también están siendo abusados, con consentimiento de los padres, ¿verdad? Un niño indefenso que no tiene cómo decirlo, pero se está viendo abusado. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño es abusado? Obviamente por su comportamiento. Los maestros tienen como mayor visualización de esas conductas. ¿Por qué? Porque son los que de repente viven y conviven un poco más en los espacios físicos con ellos. Es decir, cuando en los espacios educativos el niño viene con moretones, porque viniste con un moretón, ¿qué pasó? Indagar, buscar el por qué pasó esa situación. En el hogar, el familiar, ¿verdad? Hay conductas que el niño te habla y te dice que está pasando algo, ¿verdad? El niño está triste, el niño está desorientado, el niño no quiere hacer algunas actividades, el niño presenta algún moretón en el cuerpo. Es decir, son signos que te van a indicar a ti que hay un abuso. Ahorita estamos viendo el uso de la tecnología y tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque están los niños siendo acosados a través del Internet. Muchos padres le dan un teléfono, muchos padres le abren el Facebook, muchos padres le abren las redes sociales a los niños y lo dejan allí como el niño entretenido, ¿no? El niño está tranquilo, el niño no se mueve, el niño está en el cuarto y lo dejan con las redes sociales, más no lo supervisan, más no saben qué es lo que está haciendo el niño, más no sabe qué está viendo el niño. No puede ser posible que un niño de 8, 10, 13 años tenga 1000 amigos. ¿Qué sube? ¿Qué contenido sube? ¿Verdad? Ahí estamos viendo la imagen. La niña está chatando, pero no sabe quién está detrás de la pantalla. Y lamentablemente ahorita estamos viendo mucha pedofilia, estamos viendo mucha trata y la manipulación que hay de las redes es muy grande. Entonces yo creo que la responsabilidad de los padres representantes es tomar atención en esto, supervisar. Yo creo que es fundamental. Pues en un hogar tienen que existir normas, en un hogar tienen que existir parámetros para poder tener un equilibrio sano dentro de los espacios. Y uno de los parámetros pues es el control y uso de la tecnología por parte de los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque de ese modo vamos a minimizar la violencia. Un niño cuando se expone a colocar una foto con poses, pues cualquiera la puede tomar y subir en páginas pornográficas o de otra índole. Entonces hay que cuidarnos de eso. A nivel de protección legal, pues obviamente la legislación de cada país regula la atención y está en el deber de proteger, los estados están en el deber de protegerlo. A través de la Declaración Universal de los Derechos, pues obviamente el Estado reconocerá a la familia, ¿verdad? Fundamental como la sociedad y en igualdad de derechos y deberes. Y son los garantes de proteger a la familia. Por eso es que nosotros como ciudadanos tenemos que conocer nuestra legislación, es importantísimo. En la medida que cada ciudadano conozca su legislación, es decir, conozca sus derechos, sus deberes, ¿verdad? Se va a minimizar el abuso de toda índole. Y va a saber cómo accionar. Nuestra tarea como educadores, como formadores, como personas que manejamos material informativo a través de las redes, las personas que manejan un negocio, una empresa a través de los medios, es importantísimo que hagamos campañas para minimizar la violencia. Es importantísimo, porque en la medida que las personas se documenten, se informen, vamos a minimizar el abuso. ¿Ok? Y exhortar, obviamente, a las autoridades a acudir, a accionar, a aplicar la ley. Existe lo más inmediato, pues existe el teléfono, ¿verdad? ¿A través de qué? Del número de emergencia de cada país, 911, 611, el que haya. Es decir, enseñar a la gente a accionar. Señor, usted tiene derecho, usted tiene deberes, ¿verdad? Pero tú tienes el derecho de denunciar. Cuando incurra alguien en un delito, en un abuso, denunciar a través de cualquier medio, de tu entorno familiar, de tu entorno de amigos, hay que buscar ayuda, sino ayuda también psicológica. ¿Para qué? Para que te ayude a manejar las emociones también, porque esto es importantísimo. Muchas personas
que abusan vienen con un antecedente de violencia, ¿verdad? Y lo hacen ver como normal y multiplican esa acción. Es decir, mis padres, mis abuelos fueron violentos, pues yo voy a multiplicar porque eso es lo que yo aprendí, lo replico en mis hijos o en mi entorno familiar, lo replico en mi entorno laboral. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que minimizar, ser cada uno de nosotros garante de esa desinformación que llegue a más gente, es decir, hacer campaña, socializar la información de derechos y deberes para que la gente conviva en espacios más sanos, tengamos hogares más sanos, ¿verdad? Y obviamente las recomendaciones para minimizar la violencia, pues tenemos que hay que establecer normas claras en el hogar, definitivamente. El hogar es tu recinto sagrado, independientemente como haya sido tu hogar, de padres divorciados, de padres que conviven, de padres que, bueno, hay múltiples variedades de familias, pero dentro del hogar, dentro de los que formamos este espacio, pues tenemos que tener normas claras para una mejor convivencia, ¿verdad? De manera de definir cada regla, es decir, qué derechos tenemos, qué deberes tenemos cada uno, porque es lo que va a permitir el equilibrio. Es lo que va a permitir el equilibrio y tener límites de conducta. Las personas que manejen pues una conducta agresiva, yo creo que lo importante es buscar ayuda, hablar. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes, porque tenemos derecho a cambiar. Si se comete un error, tenemos derecho a mejorar como seres humanos, ¿verdad? Y a cambiar como seres humanos. Es decir, también fortalecer los canales de comunicación. La comunicación es la base fundamental de todo, porque hasta las personas que tienen alguna discapacidad se manejan a través de señas, de figuras, de otros mecanismos para llegar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ampliar los canales de comunicación dentro del hogar, escuchar efectivamente. Los problemas se atacan al momento. No soy de las personas que piensan que el problema que hoy ocurrió vamos a resolverlo en julio y vamos acumulando cositas para en un momento estallar. No, lo que ocurre hoy vamos a tratar de solucionarlo hoy. Yo creo que es una de las maneras más efectivas que hay como mecanismo de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque eso va a minimizar el entorno violento dentro del hogar o de cualquier espacio donde nos desenvolvamos. El diálogo, obviamente, la mediación es indispensable en los espacios laborales. Hay reglas, hay normas. Si ocurre algo, la mediación es lo primordial. Si estas dos personas no se pueden enfrentar en sí, tiene que haber alguien que ayude a bajar el clima de agresión o de afectación que hay allí. Todo problema tiene solución. Es lo que hay que pensar. Expresar afecto. Estamos escasos de amor, estamos escasos de afectividad. Y ahorita en pandemia, pues yo creo que tenemos un grado más alto de ese sentido. Señores, la vida es hoy. Se nos está yendo la vida de las manos con toda esta situación de pandemia. Muchas personas están reacias a los cambios. Esta situación de pandemia pues nos ayuda a que la vida es cambiante, la vida es altas y bajas. Entonces tenemos que reorganizarnos, readaptarnos a la situación que se nos está presentando. Hablar, sentarnos. ¿Cómo vamos a solucionar esta situación? ¿Cómo vamos a mediar para convivir mejor? Y dentro del hogar, la afectividad tiene que ser recíproca en este caso. Señores, expresar lo que queremos. Yo te admiro, yo te admiro por todas las habilidades que tienes, pero corregir también con sabiduría, ¿verdad? No con grito, sino que se llama a la persona, creo que estás haciendo esto de la manera incorrecta, creo que puedes hacerlo de esta mejor forma para mejorar. O sea, yo creo que en el diálogo y decir las cosas está la solución. Al entorno familiar, pues buscar la afectividad. Obviamente la parte religiosa es un factor muy primordial también, porque yo creo que es la base de todo, independientemente de religión. Y expresar. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Creo que esa es una de las premisas también fundamental. Y no olvidar que el lenguaje también verbal pues influye mucho.
Yo no puedo decir te quiero con un golpe. Yo no puedo golpear y mandar mañana unas flores. Eso no es amor. Amor es afectividad, es buscar que tú estés bien. Ningún amigo te va a mandar al abismo. El amigo te va a corregir de manera sabia, ¿verdad? Tu entorno, quien te aprecia, nunca te va a decir algo negativo. Te va a corregir, pero nunca te va a decir, métete por este lado, que este lado te vas a estrellar. No. Siempre te va a decir, oye, busca a la derecha, porque por este lado vas a conseguir más oportunidades de crecimiento espiritual, de crecimiento profesional, de crecimiento familiar. Ese va a ser siempre el orden. Quien te quiere va a buscar el bien. Quien no te quiere va a buscar que te hundas. Eso es así. Y la prevención está en la unión, ¿verdad? En los no compromisos falsos, compromisos de verdad. Estamos comprometidos porque tenemos un proyecto común. Yo creo que la familia es eso. Tenemos un proyecto común, vamos a trabajar todos enfocados para solucionar, para lograr esas metas que tenemos. Conocerse bien. Generalmente, mucha de la violencia incurre en el noviazgo. Y creemos que con el matrimonio, cuando estemos en pareja, se va a mejorar. No. El respeto mucho es fundamental. El respeto es el límite de todo. Es la base de todo. Cuando no hay respeto, no hay nada. Podemos tolerar ciertas situaciones, pero llega un momento cuando esa línea se cruza, caemos en el irrespeto y es donde incurre el abuso. Permanecer la comunicación constante, cultivar los valores. Los valores son fundamentales en la familia. Si no existe, vamos a crearlos. Si se perdieron, como dicen, entonces vamos a buscarlo, vamos a rescatarlo. Empezar de nuevo no es malo. Empezar de nuevo es una oportunidad. Escuchar mucho, sentarnos a escuchar, darse tiempo para la pareja y los hijos. Cada espacio tiene su momento, ¿ok? Evitar las cargas negativas dentro del hogar. Yo creo que la solución, como lo dije anteriormente, está en el momento. Hacer cosas en familia, dejar el celular por momentos. Yo sé que esta es una herramienta espectacular en estos tiempos de tecnología, pero yo creo que el celular, los dispositivos electrónicos deben tener un momento de pausa en momentos de la vida. Hacer del tiempo el esparcimiento. El tiempo es vital, el tiempo es oro. Y buscar cada espacio para celebrar en familia. Analizarse uno como familia, también como persona. Es decir, yo soy un ser humano, cometo errores, puedo mejorar, reconocer en mí las fallas, ¿verdad? El hecho de que yo reconozca mi falla no me hace menos, ¿ok? Sino simplemente es un crecimiento más en darme una oportunidad para mejorar. Y si alguna situación te inhibe, te bloquea, te cuarta, ¿verdad? El accionar, buscar ayuda. Yo creo que lo fundamental en este caso de las personas que están inmersas en algún tipo de abuso, buscar ayuda. De cualquier manera, buscar ayuda. Buscar ayuda porque yo creo que con eso podemos salvar un hogar, podemos salvar vida y podemos mejorar nosotros como seres humanos. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y dejamos el espacio abierto para socializar la información, intercambio de ideas, ustedes dirán. Excelente, excelente, mi querida Saidita. Yo aquí atento a todas sus palabras. La verdad es que es un tema que nos debe competir a todos. Me ocurrió algo, sí, me ocurrió algo en Facebook que estaba intentando desde el principio transmitir, pero yo colocaba violencia y no me dejaba. Colocaba violencia y no me dejaba. Casi a los 20 minutos de conferencia me dejó transmitir cambiando la palabra. Sí. Okay. Lo que me hace dar cuenta que inclusive hay mucho estigmatismo en redes sociales. Sí. Sí. No lo permiten así como tal, o sea, tratan de ocultarlo. ¿Por qué ocurre eso? Yo quisiera saber, o sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué ahora ya no se trata este tema tan profundo que es, como lo que verdaderamente significa? Ok, mira, acuérdate que el manejar las emociones es muy fuerte, ¿no? Y
Cada quien va a manejar la situación de acuerdo a sus intereses. Literalmente la violencia yo creo que la podemos catalogar hasta como una cuestión de salud pública. Y todo va a depender cómo se maneje la información. La legislación es clara. La legislación te dice a ti todo cómo debes accionar en la hora de ser víctima de abuso. Por lo menos en Venezuela tenemos la ley de la mujer, tenemos la ley de niños y niñas adolescentes, el Código Procesal Penal te lo indica, la misma Constitución te lo indica. Igualmente la legislación de los demás países en Latinoamérica lo indica. Lo que pasa es que hay un desconocimiento bárbaro de la ley. En la medida que tú no sepas tus derechos, tú no sepas tus deberes, eres más vulnerable, ¿verdad? En la medida que tú sepas cómo accionar, pues tú vas a acudir al sitio idóneo donde poner tu requerimiento, petición, denuncia, lo que tú necesites, ¿verdad? Pero tenemos que informar, ¿verdad? Tenemos que informar. Eso está allí. Eso está allí. Pero muchas personas no lo hacen por temores, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno de nuestros espacios, pues somos partícipes de formación. En la medida de cada uno de nosotros asumamos la tarea de informar. Informar con base, no es hablar por hablar, es informar con base. En el caso de Venezuela, pues existe el Ministerio Público. En el caso de Venezuela hay un área de atención a la víctima, ¿verdad? Y la persona puede acudir. Tenemos el teléfono de 911, el caso de teléfono de emergencia. Obviamente cada país tiene su propio número de emergencia. Y ahí puede la persona acudir. Pero tú no ves en una publicación de publicidad televisiva que se le haga publicidad a esos números, ¿verdad? Existe la corresponsabilidad, como hablamos, está el Estado somos todos en primer lugar. El Estado no es un gobierno, no es un partido político, no, el Estado somos todos. Y todos cada uno de nosotros formamos Estado. Y entonces cada uno de nosotros tenemos deberes y derechos. Es decir, tanto es deber mío informar como es el deber tuyo en Ecuador, Silvia en España, Clarita en Nueva York, ¿verdad? Y en la medida de que cada quien haga su trabajo, pues minimizamos el abuso. Y el abuso no solamente, lo que indico, violencia, no es solamente la violencia sexual hacia la mujer, el abuso es todo. El abuso es todo. Cuando a mí se me restringe un derecho, eso es abuso. Cuando a un niño se le violenta y se le pega, es un abuso. Cuando a un hombre se le violenta su derecho, es un abuso, porque dentro del hogar también hay abuso a los hombres, pero por estigmatización social, ¿verdad? Miedo, temor, no se ve. Cuando un hombre es abusado, lo dice, muy pocos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se le señala, o sea, socialmente hasta se le señala. Y no, o sea, el abuso, como lo digo, el abuso no puede ser avalado de ningún tipo. El abuso, el hogar tiene que ser un recinto de paz y es lo que tenemos que buscar. ¿A través de qué? De la educación. Los padres, desde el niño pequeño, hay que educarlo, ¿verdad? Las escuelas, los maestros, somos corresponsables también en ese sentido, en el sentido de afianzar lo que viene del hogar, ¿verdad? Reforzar conductas en este sentido, ¿verdad? ¿Cuántas personas están falta de amor porque nunca le han abrazado? Y esa persona cree que esa conducta es normal. Yo no doy un abrazo porque yo no lo aprendí. A mí nadie me ha abrazado, a mí nadie me abraza. Entonces no lo doy. Así mismo es la violencia. O sea, yo aprendí a golpe, yo replico esa situación en mi entorno. Cuando una persona grita, yo puedo gritar en un momento, vamos Andy, muévela, por decir, vamos, apúrate, ¿verdad? Pero si yo todos los días lo hago, eso es abuso. Pero lo hago normal, lo normalizo. Lo normalizo. Y son conductas que no son normales. Es tanto así que la víctima cree que hace mal y por eso es que se ganó el regaño. La víctima, como es abusada tan reiteradamente, pues piensa que el golpe se lo ganó. ¿Ve? Porque yo hice tal cosa mal y por eso fue que me golpearon. Y no puede ser, ¿verdad? No puede ser, o sea, yo creo que en este momento es eso, educar.
La educación es la base para todo. La educación es la base para todo. Independientemente del estrato social, de la condición económica, de la posición social, de la posición religiosa que haya, la educación es la base para todo. Sí, así es. Yo estoy convencido de eso. Por eso es que en Empoderados hemos Exacto. creado este ambiente Exactamente. educativo para que las personas no solamente tengan conocimiento, sino también a través del conocimiento puedan tener un medio de económico. Silvia quiere Claro. hacer una pregunta. Silvia. A ver, ahora. Hello, Saidita. Bueno, me encanta, un placer escucharte desde esa experiencia del transitar, ¿no? Con este camino de la violencia y trabajar sobre ello. Pero me gustaría que desmenuzaras un poquito más un tema que lo he escuchado hace poco, como no es una persona amiga, pero sí una persona que conocí en este periodo de tiempo, en el que dentro de la violencia infantil, cuando uno de los padres eh, es consciente de lo que está sucediendo y sin embargo no reacciona. Y estamos hablando de que es el padre o es la madre y está haciendo un caso omiso al grito en silencio de ese niño, de esa niña maltratada y abusada. Entonces me gustaría que hicieras, que desmenuzaras un poquitito esa parte de ese padre que está haciendo de alguna manera también una violencia, porque si te estás quedando por una necesidad básica de vivienda o de comer, y están violando permanentemente a tu hija, a tu hijo, esto me parece gravísimo. Entonces, evidentemente, hay una conducta enferma también ahí, ¿no? Me gustaría que desmenuzaras un poquito más, ya que esto Mira, se va a transmitir a, a muchos rinconcitos del planeta, claro, para que claro, despierten esos papis y claro, o gracias a... sea, efectivamente la violencia infantil abarca, es más, yo creo que se pudiera hacer un tema específicamente porque es muy amplio. La legislación tipifica pues los tipos de abuso, ¿verdad? No solamente en Venezuela, en muchas partes. Y lo que pasa es que es tan complejo porque efectivamente hay abuso en el niño, como tú lo dices, ¿verdad? Partiendo del caso que estás diciendo. Es decir, hay abuso del niño, pero también puede haber abuso de la pareja al otro. Es decir, hay coacción, hay intimidación, ¿verdad? Puede haber amenaza y de repente puede ser que esa persona no reacciona y busca ayuda porque también está sumergida en ese abuso. Sin embargo, de alguna otra manera es corresponsable de la situación. Puede verse. Obviamente, los expertos en esta materia, cuando hay la denuncia, pues para eso hacen la investigación, para indagar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que la idea aquí, independientemente de toda la situación, es salvar la vida del niño, en este caso. Por eso es que hay que ser muy observador, los padres tienen que ser muy observadores en cuanto a la conducta de los niños, ¿verdad? Porque hay rasgos que te indican cuando un niño es abusado. Hay una situación, por ahí estoy viendo en el chat algo de las redes sociales, de la utilización de teléfono, de la computadora. En una oportunidad hice una jornada de atención para niños y niñas en una unidad educativa. Y cuando tú haces el planteamiento con los niños, porque esa oportunidad fue bullying, hablar de bullying. Y con los niños muy sabroso hablar a través con comiquitas, con historias, ¿verdad? Porque ellos reflejan, hacen analogía de inmediato y lo reflejan de inmediato con su situación. Y se planteó en esa oportunidad el uso del Facebook. El Facebook tiene, creo que, una edad mínima para abrir, ¿verdad? Y generalmente los que le abren y le abren las cuentas a los niños son los padres o el representante.
¿ves? Y después no hayan cómo salir de ese mundo. Pero entonces, no es que tú le limites la utilización de la herramienta, porque a los niños hay que enseñarlos. Si no les enseñas tú en casa, vas a esperar que en la calle se le enseñe. No, tú tienes que educar en casa, ¿verdad? De manera que cuando él choque con algo en calle, pues sepa cómo manejar la situación, ¿verdad? Por lo menos ahorita con la utilización de las redes, tú tienes que indicarle que hay una responsabilidad en el uso de la tecnología, ¿verdad? Tú no puedes comentar en las redes sociales o exponer en las redes sociales un nude, como le llaman ahora. Un nude es un desnudo, ¿verdad? Porque sabe que esa foto puede ir a parar en manos de tercero y mal utilizarla. O sea, el padre, en este caso el representante, tiene que ser muy responsable en el uso de la tecnología. Es decir, yo te voy a abrir una cuenta, vas a utilizar, te voy a regalar un teléfono, pero tienes que supervisar, ¿verdad? Tiene que supervisar. Ahí es la responsabilidad. Es la responsabilidad que tenemos cada uno. Si yo tengo una institución, una empresa, yo como gerente tengo que supervisar a mi personal. Hay unas normas, porque si yo no superviso, ¿qué va a pasar? Andy, si no supervisen ponderados, ¿qué va a pasar? ¿Verdad, Andy? Es así. Así mismo es el hogar. Por eso es que insisto, la prevención está en crear normas de convivencia dentro del hogar. Si no creamos normas, se vuelve un desastre. Y lamentablemente, una cuestión es libertad y otra cuestión es libertinaje. Son dos términos muy diferentes. Y lamentablemente yo puedo darle todo al niño, yo puedo darle todo, pero vamos a darlo con medidas, ¿verdad? Yo te quiero, yo te amo, yo creo en ti, ¿verdad? Pero también tiene que haber límites en el uso de la tecnología en este caso. Por lo menos en la tecnología. ¿Por qué? Porque hay cientos de casos donde los niños están a través de las redes sociales, ¿verdad? Y detrás de esa conexión hay personas que están buscando y captando a esos niños que están solos. Hay niños que vienen de hogares disfuncionales y le creen todo a cualquiera. Hay niños que le pueden ofrecer, yo te doy, te deposito dinero por PayPal, por otras, ¿verdad? Porque en su casa no le pueden dar y caen en esas redes. Entonces la intencionalidad es educar para que los niños, el adulto, la familia, no caigan en el abuso. Es eso literalmente. Sí, ahí se contestó muy bien la pregunta de Yarlín. Vemos, alguien escribió ahorita en el chat. Sí, ok, Yarlín. Dice también la abogada Rosa Castellanos, cuando un hombre es víctima de violencia por parte de una mujer, he conocido casos que le indican que la vía es una acción privada. Acción No sé, privada, acción sí, pública en las instituciones. Ajá. Claro, las instituciones están para recibir las denuncias. Es deber de un funcionario aceptar la denuncia, venga de lo que venga. Que la haga de acción privada, pues obviamente puede accionarlo también. Pero una institución pública está en el deber de atender una denuncia, un requerimiento, un reclamo, una queja, una petición de cualquier ciudadano. Esa es ley, en este caso. Listo, bueno, entonces, pues, nada, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna otra pregunta. Si no... Uy, estoy silenciado. Entonces, bueno, si es que alguien tiene alguna pregunta, continuamos. O si no, también en el chat yo coloqué ahorita un enlace, ¿sí? Para que las personas que deseen puedan agregarse a un grupo donde compartimos todo lo que son estos temas. Listo, estos temas, compartimos libros además y muchas cosas más. Pero bueno, dice María, excelente, los felicito. Muchas gracias, María. Gracias a Zaidita también por esta oportunidad, por entregarnos No, su gracias a ustedes. conocimiento y esa experiencia sobre todo. Sí, muchísimas gracias. Ok, entonces, pues, bueno. Listo. Si es que alguien tiene alguna pregunta, hoy es el momento. Dice Alejandra, les aplaudo. Gracias, Alejandra. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Mañana va a haber un tema en idioma rumano.
justamente sobre el amor propio de las mujeres. Perfecto. Aunque yo no lo entiendo, a mí me gusta estar ahí. Sí, porque es muy interesante. El viernes estará Silvia y el día sábado va a haber sobre la violencia a los niños, violaciones, un tema sobre Perfecto. violaciones a los niños, y igualmente con Josefina, que es abogada laboralista igual en Venezuela. Pues entonces vamos a tener esta semana temas muy interesantes, muy, muy profundos, así que a conectarse. ¿Listo? Ok. Ok. Un abrazo, bendiciones para todos. Muchísimas gracias a los que están conectados, a los que van a ver posteriormente el video. Y bueno, gracias a Empoderados, que es una herramienta educativa excelente y que los invito a participar. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos mañana, al mismo horario. Bendiciones. Chao, chao.